Hebreos capítulo 11, verso número 8. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, hermanos. Vamos a estar estudiando tal vez hasta fin de año. Que en esta serie vamos a ver muchas cosas. Esta serie se va a titular Siguiendo la promesa de Dios. Así se va a llamar la serie, Siguiendo la promesa de Dios. ¿Qué vamos a ver en esta serie, hermanos? Vamos a estar viendo o estudiando la vida de Abraham. Abraham, llamado el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, que Abraham no fue perfecto. Abraham tuvo muchas debilidades, muchas malas decisiones, como tú y como yo. También hemos tomado malas decisiones en cosas que no deberíamos dudar, dudamos. En cosas en donde deberemos confiar en Dios, confiamos más en nosotros mismos. Y a Abraham le pasó lo mismo. O sea, el ser llamado amigo de Dios no era porque de todas a todas él hacía todas las cosas. No, hermanos. Abraham fue un hombre lleno de debilidades, un hombre lleno también de temores. También tuvo miedo de perder su vida. Tuvo miedo de no tener hijos, ¿verdad? Tuvo miedo de que su hijo volviese a donde él empezó. ¿Se acuerdan cuando Abraham le dijo a su siervo, va a buscar esposa, pero de ninguna manera lo vuelvas allá? Y sí, yo entiendo que tú también vas a preguntarte qué va a pasar cuando yo no esté, ¿verdad? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿No? Ya tienen 100 años también tus hijos y tú piensas que no sabes qué va a pasar con ellos. Entonces, se entiende, hermanos, que a veces hay temores así. Abraham también los pasó. Abraham también pasó esos temores y tomó malas decisiones. Pero ¿saben qué, hermanos? Fue aprendiendo con el tiempo. Hasta que llegó el momento en cuando Dios lo probó de verdad, o sea, la prueba más fuerte que fue la de su hijo, él la probó. Entonces, hermanos, sí hay a veces que pruebas que no vamos a probar. A veces nos vamos a ir a Egipto, como Abraham lo hizo. Y a veces vamos a tratar de ayudarle a Dios. También, Abraham lo intentó. Ayudarle a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hemos querido ayudarle a Dios? No, yo lo voy a cambiar. No, conmigo vas a ver cómo esto va a ocurrir conmigo. Sí, Abraham, sí. Y vean el problemón que se metió, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a estudiar la vida de Abraham porque, fíjense, la Biblia no esconde las debilidades de los hombres de Dios. Muestra sus virtudes, sus fortalezas, las muchas obras que ellos hicieron por la fe, pero también demuestra las muchas equivocaciones que tuvieron, ¿no? De todos. Hay uno solamente que nunca se equivocó, Jesús. Pero ahí en fuera todos, hermanos, vean en la Biblia, o sea, la Biblia no esconde las cosas, ¿no? Como que, o sea, Dios no tiene favoritos porque nos demuestran de Abraham las cosas buenas y las cosas malas. Nos demuestran de David que las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, ¿Dios nos conoce? Sí, tus cosas buenas y tus cosas malas también las conoce. O sea, no crees que solamente Dios conoce que eres bien dadivoso y eres bien honesto. No, también conoce tus debilidades, conoce tus pensamientos, conoce que a veces eres muy voluntarioso. Lo conoce, hermanos. Entonces vamos a estar estudiando en esta serie la vida de Abraham. Pero en esta primera sesión que se llama Por la Fe, vamos a estar estudiando qué dice la Biblia de Abraham. Antes de meternos de lleno a que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, que dejó toda su patria, su tierra, sus padres, sus comodidades. O sea, hermanos, Abraham no era un jovencito cuando salió de Ur. Él tenía 70 años cuando él salió de Ur de los Caldeos. O sea, ya no era un jovencito. O sea, imagínate que tú ya tienes tu vida resuelta, tienes tu vida ya hecha, tus amistades, tu casa, tus sembradíos, tus ganados, todo ya resuelto. Y de repente te tienes que desprender de todo eso e irte a la voluntad de Dios. Imagínate, o sea, no es una decisión fácil, hermanos. Él ya tenía todo resuelto. Recuerden que Abraham era muy rico. O sea, hablamos de riqueza, de que él tenía muchos ganados, él tenía muchos sirvientes, él tenía una vida cómoda. Y
salió y dejó todo. ¿Te imaginas a sus amigos? Oye, ¿te vas a ir, Abraham? Sí, me voy a ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué te vas a ir? Pues porque Dios me dijo, oye, pero aquí tienes todo. Aquí tienes todo. Todo lo carnalmente posible, cómodo, lo tienes aquí. ¿Por qué te vas a ir? Porque Dios me dijo. Hermanos, muchas veces la voluntad de Dios es que tú te enfoques más en lo espiritual. Yo entiendo que como hombres y mujeres terrenales siempre buscamos la comodidad. Y no es malo, hermanos. Pero si esa buscar tu comodidad te está alejando de Dios, créeme que no es por ahí. ¿Tú piensas que la voluntad de Dios es que tú te alejes? Hermanos, la voluntad de Dios básicamente es lo que Dios le agrada. Y Dios le agrada que como su hijo tú te acerques a Dios. Tú te acerques a Él. Esa es la voluntad de Dios. No creo que sea la voluntad de Dios buscar primero lo que tú quieres, lo que tú anhelas, y ya después Dios saber qué dice. No, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Y vamos a ver varias cosas aquí. Entonces vamos a leer Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, a menudo hablamos de las promesas de Dios, pero esa confianza pone en riesgo nuestra vida, porque muchas veces esa confianza tiene que ir a un extremo donde parece que estamos solos. Y muchas veces Abraham se sintió así. Abraham, yo haré de ti una gran nación. ¿Y qué le dice Abraham a Dios? Señor, yo te creo, pero ¿de dónde si no me has dado hijo? No me has dado hijo, y el que me va a heredar es este Damaseno, un esclavo nacido en mi casa. Y Dios le dice, no, te va a heredar un hijo tuyo. Señor, pues ya tengo 85 años y mi esposa tiene 75. ¿Y se acuerdan cuando Dios lo visitó después a su casa? Y le dice, tu hijo, el próximo año vas a tener un hijo. Y Sara dice que escuchaba, ¿no? Ay, las mujeres que... Pues ella no tenía por qué escuchar eso, pero pues, ahí las mujeres, ¿va? ¿Quién sabe por qué se enteran? ¿No? Y se escuchaba, ¿no? Dijo, escuchó que iba a ser mamá. Y dice que se rió dentro de ella. Así como que, púntale. Yo, una mujer de casi 90 años, y mi señor de 100 años, o sea, pues ya, mi señor ya está más ya está más en la tumba que yo, ¿no? ¿Vamos a ser papás? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué te reíste? No, yo no me reí. No, no es cierto. No, sí te reíste. Y la pregunta es, que viene y le dice, ¿hay algo difícil para Dios? O sea, hermanos, esa es la fe. La fe no es para tener hijos, ¿eh? O sea, en el sentido de que pues, vamos a tener fe, y si yo tengo mucha fe voy a tener hijos. No. La fe es para que creamos cosas que leemos allí y vayamos tras eso. Para eso es la fe. La fe no es para andar haciendo visiones y yo creo que va a bajar un extraterrestre y ahí como lo creo va a pasar. No. La fe no es así, hermanos. La fe se fundamenta en cosas reales. Hermanos, lo contrario a la fe es el miedo. Al llegar a pensar que Dios no tiene el control, entonces actuamos de acuerdo a ese miedo. Y una de las cosas que le pasó fue que Abraham pasó una sequía. Y Dios le dijo, no te vayas, yo te voy a sustentar. Y él dijo, no, me voy a Egipto. ¿Se dan cuenta? Tuvo miedo. Y ese miedo lo hace que tomemos las cosas en nuestras manos y hagamos cosas a nuestra manera. Y eso va a tener una consecuencia. Entonces, hermanos, en esta serie vamos a estar analizando eso. Abraham, llamado el amigo de Dios, el padre de la fe.
Y hermanos, la historia de Abraham comienza con tal paso cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Aunque Abraham responde a ese llamado en fe, comenzamos una de las grandes narrativas de la Biblia y sus pasos subsecuentes no son fáciles. No son fáciles. Vamos a ver, por decir, ¿te acuerdas cuando se tienen que separar él y su primo? Se tienen que separar. Y entonces Lot ve la llanura del Jordán y la ve verde. Pero estaba Sodoma ahí. Estaba Sodoma. Hermanos, muchas veces podemos ver soluciones que parecen las correctas. Esa es la solución porque pues, ahí se ve verde. Pero ¿qué crees? Te estás acercando más y más a tu destrucción. Tienes que tener discernimiento. A veces hay decisiones que parecen sencillas y esas son las más difíciles. Esas son las más difíciles porque parecen verdes. Y lo que le tocaba a Abraham era desierto. Pero ¿sabes qué? Cuando se separa Abraham, luego lo que se separó, Dios le volvió a aparecer y le dijo, yo haré de ti una gran nación. O sea, ya tomaste esta decisión, confiando en mí, yo te voy a bendecir. O sea, a veces, hermanos, la decisión que a veces Dios quiere que tomemos es la más complicada, ¿no? ¿Cuáles decisiones? Pues a veces no queremos hablar con cierta persona de cierto asunto. No queremos hablar. ¿Por qué? Se va a enojar, ya me va a dejar de hablar. Eso es una decisión complicada, árida, pero es necesaria a veces. ¿Para qué? Para tener bendición, hermanos. Tener bendición. La historia de Abraham nos enseña algo profundo, hermanos. Que la vida de fe es una travesía elaborada en base a una serie de primeros pasos. La vida de fe, hermanos, no es que un día creí y a ver qué pasa. No, la vida de fe es una vida constante de pasos, de analizar, de vivencias, de experiencias. Aunque cada uno de estos pasos, hermanos, nos acerca más al cumplimiento de las promesas de Dios, no necesariamente nos conducen más allá de los desafíos y las luchas implicadas con seguir a Dios. Seguir a Dios no es fácil, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo que Dios nos pide va en contra de lo que queremos. Hermanos, aunque la Biblia suele describir a Abraham como una figura exaltada, su travesía de fe se parece a la nuestra. Llena de glorias, victorias, pero también de detalles escandalosos. Sí, hermanos, podemos estar en la iglesia y parecemos muy firmes, pero a veces fallamos. Dios no esconde las flaquezas de Abraham. Por el contrario, relata estos ejemplos de fracaso para que podamos tener esperanza. ¿Cuál, hermanos? Sí, vamos a fallar, sí, por muchas causas, muchas razones. Pero eso no debe hacer que tú pierdas la esperanza de que no eres hijo, de que Dios no te ama, de que Dios no te va a aceptar ya. No, hermanos, porque Abraham tuvo fallas muy fuertes, hermanos. En Abraham observamos a alguien escogido singularmente para recibir una grandiosa promesa que se convertiría en el padre de una gran nación y el canal del Mesías. Y Abraham abrazó esa promesa por 25 años para ver que tendría un hijo. 25 años, hermanos. Entonces, otra cosa que debemos aprender en la fe, la paciencia. Sí, hermanos. Debemos aprender paciencia. Si no sabemos tener paciencia, hermanos, de verdad hay muchas cosas que no las vamos a alcanzar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a nuestra manera. Si no tenemos paciencia, lo vamos a hacer a nuestra manera y vamos a fracasar. Mientras Abraham esperaba en Dios, batalló con el miedo, la ansiedad, la duda. Hermanos, en Abraham vemos el reflejo de nosotros mismos. Así somos. Queremos alcanzar algo y empieza el miedo, la ansiedad, la duda de si Dios lo va a hacer o no.
Pues antes de ir al Génesis vamos a estudiar algunos pasajes. El primer pasaje que vamos a estudiar es Romanos capítulo 4, hermanos. Vamos a analizar primeramente qué dice la Biblia acerca de Abraham. Abraham es un personaje que se menciona casi en toda la Biblia. Y tenemos que entender por qué se menciona Abraham. ¿Okay? Voy a poner algunos puntos aquí importantes que son básicos, hermanos. Son básicos, tenemos que ya saberlos todos eso. ¿Okay? Y si no, pues ahorita lo vas a reafirmar. Pero Abraham es el vivo ejemplo de lo que es ser salvo por la fe. Ser salvo por la fe. La salvación es por fe. Las cosas después que se añaden como bautismo, como la Santa Cena, congregarnos, estudiar la Biblia, cantar, tener una comunión con la familia espiritual. Todo eso son complementos no de la salvación, sino de la vida cristiana. No podemos decir, alguien no se va a ir al cielo si no se bautizó. No se puede decir eso, porque estarías diciendo que esa persona no hizo algo para complementar la salvación. Una cosa es la salvación y otra cosa es la obediencia a Dios. Son cosas distintas. ¿Qué? En la salvación Dios nos convenció a través de la predicación del Evangelio y confiamos en la promesa de Dios de que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, ¿no? Esa es la promesa de Dios, ¿no? Que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Esa es la promesa, confiamos en esa promesa. Sí, pero las ordenanzas son la obediencia en tu vida cristiana, pero no son para la salvación. ¿Ok? Eso que tiene que quedar bien en claro, porque cualquiera que te diga, no, sí esto, pero también esto, aguas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el justo por la fe vivirá. No dice el justo por el bautismo vivirá. No, dice el justo por la fe vivirá. Entonces, cualquiera que cree en Cristo y pone toda su confianza, obviamente va a obedecer. Pero si se muere antes, ¿a dónde se va? ¿Al limbo? ¿Al purgatorio? No, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Porque tienes miedo. No tienes fe, tienes miedo de que Dios no vaya a cumplir su promesa. ¿Tú piensas que Dios es hombre como tú y yo? ¿Que decimos una cosa hoy y mañana la cambiamos por las circunstancias? No, Dios no es así. Imagínate, qué bueno que Dios no es como nosotros. 4.1, dice ahí, el ejemplo, dice ahí el título, el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? O sea, según la sangre, de ahí provenimos, ¿no? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pablo ha llegado a la conclusión, capítulo 1, 2, 3 de Romanos, que todos están bajo pecado. Todos. Tanto gentiles como judíos, todos están bajo pecado. Todos son pecadores, todos están bajo la ira de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces viene la pregunta. Bueno, si todos son pecadores, ¿cómo se salvó Abraham? Si todos son pecadores, Pablo, ¿ok? ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Cómo se salvó Jacob? ¿Cómo se salvó Isaac? ¿Cómo se salvó Sara? La pregunta es esa. Vamos a responderla por la fe. Pero, ¿qué pasa? Los judaizantes, aquí hay dos grupos, tenemos que tenerlo bien claro en Romanos.
Está el grupo de los gentiles que se dedican a hacer sus cosas, sus templos paganos, adoran a las estrellas, el sol, la luna, todas esas cosas. Y por el otro lado están los judíos que tienen la ley, que guardan el Shabbat, que guardan las fiestas. ¿Cuál de los dos está más cerca de Dios? Ninguno. Bueno, pero Abraham es nuestro padre, sí, según la carne, pero no es hijo de Abraham el que lo es por la carne, sino por la fe. Entonces, pone el ejemplo de esta salvación, que el evangelio predicado por Pablo y los apóstoles no es algo nuevo, es algo que Dios ya ha revelado por Abraham. Y lo cita en este capítulo. Aquí vemos un término que voy a definir, la palabra justificación. ¿Qué cosa es justificación? Es una palabra en el punto legal, donde significa que Dios nos declara justos. Dios nos declara justos. Entonces, ¿cómo declaró Dios justo a Abraham? Mira, si analizamos toda la vida de Abraham, como que no eso hace el ser humano. Van a juzgar a alguien y le sacan su pasado y todo lo que hizo y lo que pensaba y lo que habló y lo que dijo y todas esas cosas. Así es el ser humano. Dios no es así. Por eso dice que cuando tú crees, todo lo demás, todo lo atrasado, todo lo que tú hiciste atrás, ya no existe para Dios. Ahora es un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Entonces, hermanos, si fuese por las vidas perfectas, nadie lo sería. Nadie sería salvo. Nadie. Es decir, Dios eligió que el medio para que la gente se justifique es la fe. Versículo 4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. La frase contada por justicia da la idea como que tenemos un banco y cuando tú crees, de repente el banco recibe una gran cantidad de dinero. Esa es la idea. Imagínate que tú tienes una deuda. Y alguien viene y te dice, yo voy a pagar tu deuda. Pero ya saben cómo es el sistema financiero, ¿no? Que nadie puede, yo no te puedo transferir a tu cuenta de crédito. Tiene que ser una cuenta que esté a tu nombre para que se corrobore que el que está pagando ese crédito eres tú mismo. Entonces tú crees en esa persona y al momento de creer en tu cuenta bancaria cae el dinero. Esa es la idea. Contado por justicia significa, Abraham tenía una deuda, espiritualmente hablando, cree en Dios, Dios paga esa deuda. Esa es la idea. Entonces, lo más importante de la vida de Abraham, hermanos, es su fe. Que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus yerros, de sus dudas, creyó. Eso es lo más importante, creyó. La Biblia, hermanos, es un libro acerca de la vida real, que muestra gente real, que estaba por experiencias reales en un mundo real. Nos dice la verdad sin adornos acerca de sus héroes. Incluso esa verdad resulta incómoda o desagradable. ¿Y saben cuándo nos resulta incómoda y desagradable? Cuando esa vida que estamos leyendo parece que es nuestra vida. La Biblia, hermanos, nos cuenta las historias de esa gente porque somos como ellos. Y sus experiencias nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Dios dejó todo eso en el Génesis y en el Éxodo? ¿Para qué? Para llenar la Biblia de... quiero que mis hijos tengan un librote y los aburran con tantas historias. No, porque muchas de esas historias nos representan a nosotros. Entonces, no, es que nadie sabe lo que es tener hijos de otra mamá, otra papá. Pregúntale a Gedeón. Pregúntale a Gedeón. Pregúntale a Jesús. Claro que sí. La Biblia presenta.
No, ¿qué pasa si yo tengo más de 2 mujeres? Pregúntale a Salomón. ¿Cómo le fue? No le fue muy bien. Pregúntale a David. David tuvo hijos de varias mujeres. ¿Y cómo le fue al final? Bien difícil, ¿verdad? Sus hijos lo querían matar, puras intrigas, puras deslealtades, mentiras, ¿no? O sea, hermanos, ahí están las experiencias. Y no creas que eso va a cambiar, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, la justificación llega por la fe y ni siquiera circunciso Abraham era. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, Abraham no hizo nada. Hermanos, antes de que Abraham saliera de Ur de los Caldeos adoraba al sol y la luna. O sea, Abraham era un pagano. Era un pagano. ¿Por qué Dios eligió a Abraham? Porque Dios así quiso. Dios así quiso. Quiso elegir a Abraham. Fíjate, un pagano que adoraba al sol y la luna. Dios se le presenta y cree. Así éramos nosotros, ¿no? Adorando el palo y el fierro y nuestra imaginación, y te persinabas y tu rosario y por la Santa Cruz y no sé qué tanto rollo. ¿No así éramos? Sí, así éramos. Pero Dios, ¿qué? Nos llamó y creímos. Y ahora estamos aquí. Así pasó con Abraham. Así pasó. Pero había otros que se parecen a Lot, ¿va? Salió con Abraham, pero ¿qué crees? No creía. No creía Lot. Lot tuvo que pasar otra travesía. ¿Qué? Solamente ¿sabes cuál es la consecuencia de no creer las promesas de Dios? Que te salvas como por fuego, pero toda tu familia se pierde. Cuando tú eres un hijo de Dios, nadie duda de eso, y Dios dice que Lot era hijo de Dios. Pero si tú eres un hijo de Dios inconstante en tu familia no va a llegar a Cristo. ¿Sabes por qué no? Porque si no, tu familia te va a decir, pues papá, mamá, tú ni siquiera crees. Tú vas a la iglesia, sí, pero cada vez que regresas diciendo pestes. ¿Cómo se llama? Hablando mal de todos. O sea, ¿y tú quieres si yo creo en eso? Entonces, ¿qué hizo Lot? ¿Qué pasó con Lot? ¿Sabes lo que pasó con Lot? Un incesto con sus hijos. Y se perdieron porque eran unas borrachas. ¿Te imaginas? O sea, eso es lo que pasa con alguien que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Lo que va a pasar es que sí, eres salvo, porque la salvación no es por obras, es por la fe. Pero tu familia no. Se fue muy rico hacia Sodoma. ¿Cómo salió? Huyendo y sin nada. Se quedó sin esposa y con 2 hijas borrachas. Imagínate la familia que tenía Lot. Eso es lo que pasa cuando tú decides creer a Dios a tu manera. Eres hijo, pero no tienes la firmeza para ir por los caminos de Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, ¿no? O sea, si los que hacen cosas, la penca de nopal y como hacían los franciscanos, ¿no? Se golpeaban y la Santa Cena y todo esto. Si los que hacen esas cosas son los herederos, son los de la salvación, pues entonces los que no pueden hacer eso, pues ya no tienen ninguna oportunidad. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué significa? Lo que significa es esto. Porque la ley nos condena, pero donde la ley es satisfecha, ¿qué? No hay condenación. O sea, los que no van tras la ley, sino tras la fe, encuentran condenación, encuentran salvación. Pero los que van tras la ley, ¿qué van? Hacia la condenación. Por tanto, versículo 16, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham. Eso somos nosotros y todo aquel que cree en Cristo, el cual es Padre. ¿Por qué? Porque Él es el vivo ejemplo de lo que es creer. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo ahora pasa a poner en claro que no importa su sistema religioso, porque los israelitas podían argumentar, bueno, que ellos tienen todo un sistema que Dios les había dado, ellos tienen de qué gloriarse, y Pablo les dice, no importa qué sistema tengas. Romanos 4:18. Seguimos ahí. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o en la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. Por lo cual también su fe, hermanos, la fe debe estar fundada en las promesas de Dios, no en lo que tú quieres que pase, en las promesas de Dios. Debe estar fundado ahí. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y nuevamente, Pablo lo reafirma, ahora con Isaac, ¿qué podía hacer para que se quedara embarazada Sara? A esa edad, ¿qué podía hacer Abraham? Nada. Y lo que pudo hacer, lo hizo. ¿Qué? ¿Creer? ¿Creer? ¿Sí? Dios me dijo que Sara iba a tener un hijo, ¿no? Yo creo. Y voy a esperar a que Dios actúe. Ahora, ¿cómo es creer y esperar, hermanos? Que así me siente y pues ya Dios total lo va a hacer un día. No, hermanos. Hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿Tú crees? Hay que prepararse. ¿Tú crees que Dios tiene un llamado para ti? Que dice la palabra de Dios que somos elegidos para ser como su hijo. O sea, hemos sido llamados para algo. ¿Tú crees eso? Entonces, ¿cómo se va a cumplir eso? Pues te tienes que preparar. Sí. Tienes que preparar, o nada más me siento y a ver cuándo sucede. Mira, Dios lo puede hacer, pero si nos damos cuenta en toda la Biblia, Dios no llama a un desocupado. Dios ocupa a alguien que está trabajando y lo llama a otra cosa. Vamos a ver ahora otro pasaje, Juan capítulo 8. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús, Juan capítulo 8. Juan 8:39. 8:39 de Juan. Dice ahí. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Aquí parece contradictorio, hermanos, porque parece que Jesús dice que debemos hacer lo mismo que Abraham. Y es claro que sí, pero no se refiere a obras, sino a creer. A eso se refiere, a creer.
Una cosa que hizo Abraham es creer en las afirmaciones de Dios. Cuando Abraham peleó contra los sodomitas por su primo, ¿se acuerdan que lo liberó con 300 hombres? Regresó con gran botín y ahí se encontró con Melquisedec y le dio los diezmos. Y entonces él ya se fue. Dice, no, yo no voy a tomar del botín, solamente denme comida para mis hombres. Regresa, y hermanos, la costumbre de allá, y muchas costumbres de muchos hombres, es tomar venganza. Tomar venganza. Entonces Abraham regresa a su tierra y pues estás temeroso de que pues te regresen el ataque. Y Dios se le aparece y le da un nombre de él, el Shaddai. Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se le revela ese nombre a Abraham? Se le revela porque él tenía miedo. Y le dice, no, Abraham, yo soy el que te protege. Vean, hay una afirmación de Dios allí. Y cuando se te da una afirmación de Dios en las Escrituras, tú tienes que creer en eso que Dios está afirmando de Él mismo. Nos cuesta mucho eso, hermanos, porque nosotros hemos leído muchos salmos, hemos leído tal vez las cartas, hemos leído historias y vemos afirmaciones de Dios, pero no las creemos. No las creemos. Entonces, una cosa que hizo Abraham es creer las afirmaciones de Dios. Por decir, en Juan 8:12, Jesús empieza a afirmar cosas. Por decir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué está afirmando Jesús ahí? Que debemos creer. Que cuando tú crees en Jesús, ahora tu vida es este libro. Y ese libro tiene la verdad. Pero ¿sabes qué? A veces le creemos más a la bruja de Catemaco que a lo que la palabra de Dios dice. Le crees más a tu vecina que le gusta el vudú y que vio allí, estaba yo viendo allí en internet que dice, no, esta bruja nos dijo que si tú escribes el nombre de tu enemigo en papel de baño y lo tiras al bote, algo le va a pasar. ¿Tú crees eso? No, hombre, qué tan simple es eso, ¿no? Qué tan simple. ¿Le vas a creer a alguien que sirve al diablo, que es padre de mentira? Pues yo no. No, pero sí pasa. ¿Con quiénes? Pues con los incrédulos, ¿no? Pues ellos son de Satanás y así los mantiene engañados y los mantiene manipulados. Ojo, yo no estoy diciendo que Satanás no tenga poder, pero no podemos creerle más al diablo que a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es luz a nuestros ojos. Esa es la afirmación que debemos creer. ¿Y qué? ¿Los israelitas? No lo creían. Versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, ahí va otra afirmación. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Cuál es la otra afirmación aquí? Que Jesús es Dios y es juez. ¿Vamos a ser juzgados cuando muramos? Sí, sí.
Pero ¿qué va a pasar con nosotros en ese juicio? No vamos a salir condenados, no. No importa las fallas que tengamos, hermanos, no vamos a salir condenados. ¿Avergonzados? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, porque a veces, porque Dios nos va a recriminar muchas cosas que debimos haber hecho y no las hicimos. ¿Por qué? Por incredulidad, por miedo, por soberbia, o lo que tú quieras. Pero vamos a salir avergonzados, pero no condenados. No condenados. Esa es la confianza que tenemos. Entonces, si tú mueres ahora y a lo mejor andas haciendo cosas que no, ¿te vas a ir al infierno o al cielo? Al cielo, porque no hay nada que nos separe del amor de Dios. Pero cuando llegues con el Señor, eso va a salir a la luz. Eso va a salir a la luz. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a sentir avergonzados. Señor, perdóname. Y el Señor, ya no es momento de perdón. Ya te van a buscar en el libro. Aquí está. En el libro de la vida está Pancho Pistolas. Pasa. Pero las recompensas que debías haber obtenido, ya no. ¿Qué va a pasar con los que no creen en Cristo? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Señor, ¿cuándo te vimos sediento, desnudo, en la cárcel y no te servimos? Yo digo, por cuanto no lo hicieron a estos. O sea, solamente ustedes veían por ustedes, nada más. Ustedes hacían las cosas no por mí, por ustedes. Por la gloria de ustedes. Por eso lo publicaban en Facebook. Lo publicaban en Instagram, por eso lo publicaban. ¿Por qué? Se trataba de ustedes, no de mí. Van a tener su recompensa. Condenados. Entonces, esa es la afirmación que Dios está haciendo. Si creemos en Cristo, ¿qué? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, hermano. Tenemos que creer eso. Tenemos que creerlo. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ojo, aquí hay que entender bien el contexto de ese verso. ¿A quién le dijo ese verso? A los judíos. ¿Cuál era el cautiverio de los judíos? Su falsa religiosidad. Su falso sistema. ¿Cuál es la afirmación que entendemos acá, hermanos? Entre más tú lees la palabra y más estudias la palabra, menos cosas equivocadas tienes en la mente. O sea, ¿por qué creemos cosas que están equivocadas de Dios? ¿Por qué? Porque no conocemos mucho de la Escritura. Si lo conociésemos, tendríamos la verdad. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado... Ahí entendemos por qué Dios le dijo: saca a Ismael. ¿Por qué Dios le dijo: sácalo, échalo? Porque eso hay que hacer con el pecado, hermanos. Echarlo. Hay que echarlo, el pecado. El pecado tú no lo vas a cambiar, el pecado te va a cambiar a ti. Por eso, hermanos, un hombre o una mujer que tiene una pareja del mundo va a fracasar. ¿Por qué? Siempre pongo este ejemplo. Pon una cuerda aquí en el andén. Y ahora tú solito, sube otra persona con esa cuerda, súbelo. ¿Quién va a poder más? ¿El que está abajo o el que está arriba? Pues el que está abajo. Te va a jalar. Te va a jalar.
¿Por qué? Porque recuerda que entre más altura, el peso aumenta. O sea, si él pesa 80 kilos, cuando vas 1 metro, él ya pesa 90. Por la gravedad. Es muy difícil, hermanos. Es muy difícil. Tú no puedes cambiar a nadie, ni vas a jalar a nadie. Lo único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Por eso fracasan. Que es muy difícil, porque no solamente estás luchando contra la persona, sus pensamientos, sino contigo mismo. Por eso es muy difícil. Entonces, sacó a Ismael. Imagínate, era su hijo de Abraham. Su primogénito en la carne, era su primogénito y Dios le dice, sácalo, porque él no va a heredar la promesa. Qué difícil. Pero eso hay que hacer con el pecado, sacarlo, porque no va a heredar el pecado, la promesa de Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo. ¿Qué dijo Abraham? ¿Quién le va a heredar? Este esclavo damaseno que nació en mi casa. El esclavo no hereda. ¿Quién heredó? El hijo. El hijo es el que heredó. Ustedes, israelitas, lo que básicamente le está diciendo, ustedes son como ese damaseno, como Ismael. Ustedes son pecadores, no quieren creer. Ustedes no van a heredar. El que hereda es el que cree. Porque es Isaac, en Isaac te será llamada descendencia. El que hereda es el que cree, hermanos. ¿Quién va a heredar los cielos? El que cree. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Qué trataba de hacer Ismael con Isaac? Vamos más adelante. Otro ejemplo de 2 pueblos, Esaú y Jacob. ¿Qué dijo Esaú cuando se enteró que Jacob había robado la primogenitura? Cuando muera mi padre, mataré a mi hermano. Esaú es el símbolo de la carne. Y todos aquellos que son de la carne y que no han creído en Cristo, así piensan. Mataré a mi hermano. ¿Quién hizo eso también? Caín. ¿Quién hizo eso también? Abimelech, ¿te acuerdas? Gedeón tuvo 40 hijos. Gedeón bien viril. 40 hijos. Y Abimelech era un bastardo. Y como él quería reinar, ¿qué hizo? Mató a sus hermanos. A todos, excepto a uno. Pero a todos los mató. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. La salvación, hermanos, no tiene que ver con linaje, con raza, con posición social, con color de piel, con posición económica, con posición familiar. Aquí no importa si tu papá fue el pastor o si tu mamá fue la Madre Teresa de Calcuta. Eso no importa. Lo que importa es que creas. Eso es lo importante, hermanos. La salvación es por la fe. No porque seas hijo de Abraham o hijo de tu papá, Pancho Pistolas. No. Eso no importa. Entiéndanlo. Que no es que mi hijo es cristiano porque nació en mi casa. Pues qué bueno, no sé tu casa de qué sea. Ladrillo cristiano, no sé, pintura cristiana, para que creas que tu hijo ya es cristiano. No, no es por eso, es por la fe. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos al último pasaje, hermanos, porque ya se me acabó el tiempo. A ver si lo logro terminar, que ya nada más tengo 2 minutos. Gálatas capítulo 3. Hay más pasajes, hermanos, que podríamos tocar de Abraham, pero creo que estos son los que más debemos poner en claro. ¿Qué es lo que más debemos de ver de Abraham? Su fe. Abraham es el padre de la fe y Abraham es el ejemplo de lo que nosotros debemos de ser. ¿Cómo? Creer,
creer, hermanos. Ves la palabra y hay una promesa de Dios ahí, hay que creer. Sí, hermanos, yo entiendo que a veces cuando pecamos, como que empezamos a dudar de tu salvación, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Dudas. Oye, sí, ¿seré cristiano o no? Es que ve lo que hago. O sea, ya dije que no me tengo que enojar y exploto. O no tengo dominio propio, ¿no? Ya dije que ya voy a dejar las sabritas y no las dejo. Y ya me dijo el médico que ya los pasteles ya no. El azúcar un día me va a traer una consecuencia. ¿Seré cristiano? Porque como que no puedo, ¿no? Tú dices, antes, o sea, yo era la maestra de la mentira, el maestro de la mentira, ¿no? Me decían Pinocho. Y ahora sí, o sea, sí, ya no quiero mentir, pero me gana. O sea, como que no estoy bien si no miento. ¿Seré cristiano? No, yo pienso que no. Y entonces empiezan a pensar, no, mejor ya no voy a la iglesia. Porque, no, pues como que siento que no. O sea, me estoy engañando. Entonces, yo no quiero ser hipócrita, por eso ya no voy. ¿No? Pues imagínate, ¿no? Es que como que yo siento que, en lo terrenal, yo siento que esta pastilla que me estoy tomando como que sí me quita el dolor, pero como que siento que como que todavía me queda un punzoncito. No, mejor ya no me la tomo, ni voy al hospital, no quiero ser hipócrita. No, hermanos, es que no se trata de sentir, se trata de creer. Sí, hermanos, sí. Pero esa duda no viene de Dios, viene del diablo, que quiere inhabilitarte, que dudes de lo que Dios puede hacer. Tú tienes que perseverar. Sí, a pesar de mis debilidades, sí, a pesar de tus debilidades. Dios es poderoso para guardarte sin caída. Dios es poderoso, pero tenemos que creerlo. Gálatas 3:6, para irnos por la parte final. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mira, cuando Sara murió, Abraham se volvió a casar. Tuvo más hijos. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué con esa mujer que tuvo después Abraham, tuvo hijos sin problema? Y con Sara fue un trajinar muy difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque todo ese trajinar de Abraham y Sara es el vivo ejemplo de lo que es nacer de nuevo. Por la fe, hermanos. Tenemos que verlo así. La fe es lo que Dios quería obrar en Abraham. La fe debe de madurar. O sea, no solamente debemos de quedar, no, pues yo sí creo en Cristo, creí el Evangelio y ya vienes. La fe tiene que madurar. Tienes que creer más afirmaciones de Dios. Y para eso se requiere leer la Biblia. Entonces, y la Escritura, versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos como el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es la maldición? Pues que todos aquellos que quieren ir por las obras de la ley van a ir al infierno. Esa es la maldición. Esa es la maldición. Nadie se va a salvar por hacer obras. Las obras tienen una maldición. ¿Cuál? Te vas a encontrar con el infierno. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Allí cuando dice simientes, hermanos, es pensar que Dios hizo cambios más adelante. Y eso no es así. Siempre ha sido por la fe. Siempre ha sido por la fe. La ley, hermanos, solamente vino a reafirmar lo que ya había sido dicho. Lo que ya había sido dicho. Entonces, Abraham es el vivo ejemplo de que solamente la salvación es por la fe. Y sí, en ese caminar de fe, ¿vamos a tener muchas vivencias? Sí. Pero eso no significa que no seas hijo. Si tú de verdad has creído, sí, vamos a tener muchas vivencias, buenas y malas. Decisiones que ahora tú miras hacia atrás y dices, híjale, ¿cómo me pude haber evitado esas lágrimas, ese mal momento, esa mala experiencia, ¿verdad? Me pude haber evitado perder ese matrimonio, me pude haber evitado perder ese dinero, ¿no? Tal vez lo hubiera invertido, tal vez hubiera gastado en otras cosas y no en esa tontería que gasté. Sí, hermanos, nos damos cuenta hacia atrás y decimos, híjole, tal vez hubiera evitado casarme con esta persona, no era lo que Dios quería. No era lo que Dios quería y mi vida se hizo pesada. Sí. Sí, a veces, hermanos, la vida se hace pesada por nuestras malas decisiones. Se hace pesada. Se hace monótona, se hace amarga. ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones. Porque a veces nos aferramos a cosas que nada más por nuestra tontería, nuestro capricho, nada más, es eso. Y nos hacemos la vida difícil, nosotros mismos. Fíjate, Abraham se la hizo difícil. Tuvo que sacar a su hijo. Y después su hijo, que ahora son los judíos, se tienen que enfrentar contra los ismaelitas. O sea, fíjate cómo Abraham se la hizo difícil. ¿Y cómo se la hizo difícil? Pues descendió a Egipto y casi pierde a su esposa ahí. Se la hizo él mismo difícil. Él mismo. A veces nosotros nos la hacemos difíciles, ¿verdad? ¿Cómo? Pues necesitamos más dinero. ¿Cuál es la solución? No, lo que pensamos. Pues ya dejamos ir a la iglesia para trabajar el domingo. Tú mismo te la haces difícil. Tú mismo. ¿No sería lo correcto acercarnos más a Dios? Eso es lo correcto. ¿Por qué te la haces difícil? Porque tu miedo te hace creer que la solución está en tus manos. Entonces te la haces difícil, ¿verdad? Y Dios lo puede hacer. Pero como no crees, pues Dios te va a decir, bueno, órale, hazlo, a ver cómo te resulta. Y cuando ya te resulta mal, Señor, ayúdame. Y el Señor, como Pedro, ¿no? Señor, si eres tú, di que camine yo hacia ti. Ven. Pero empiezas a verlo alrededor y empiezas a ver que como que las cosas no van bien, te hundes. Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? O sea, la duda, el miedo, hace que tomemos decisiones a nuestra manera. Y nos van a resultar muy mal, muy mal. Terminamos, Romanos 9:30, y con eso terminamos ya. Entonces, hermanos, este es un ligero panorama de lo que es Abraham.
el padre de la fe. La próxima sesión y en las sesiones siguientes, hermanos, empezaremos ya a analizar qué implicaba salir de Ur de los Caldeos, qué implicaba hacer un pacto, qué implicaba salir a la guerra, qué implicaba, hermanos, el descender a Egipto, qué implicaba todo eso. Y esas cosas están escritas para nosotros. 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Israel no se salva y los gentiles sí? ¿Cuál es la razón? La razón es porque iban tras ella no por fe. Esa es la razón. O sea, la razón es, los israelitas no creen. Aguas con ese razonamiento de que no, pues es que al final ellos van a creer porque son el pueblo escogido de Dios. Pues estaríamos diciendo, reafirmando que como son hijos de Abraham, pues se van a salvar. No. Es por la fe. Punto. Es por la fe. Sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es esa piedra? Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién se refiere? A Cristo. Sé que son hijos de Abraham, pero procuran matarme. ¿Por qué? Porque tropiezan. Hermanos, la fe hará que Cristo sea precioso, pero para aquellos que no creen, Cristo es un estorbo. Cristo es un estorbo. Pero para nosotros que creemos, Cristo es nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.